Shalom, feliz fin de semana y bienvenidos una vez más a nuestra tertulia de análisis político. Hoy vamos a tocar dos temas que fueron importantes esta semana, que es por un lado Israel, un atentado de la yihad islámica que provocó 10 muertos y más de 60 heridos y que abre un panorama todavía más incierto del que teníamos hasta el momento. Por otro lado, otro tema que queremos tocar hoy es Irán, que continúa con su desafío nuclear y quedan pocos días para que se cumpla el ultimátum dado por los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Estamos con dos expertos, tanto en Irán como en Israel, como es Luciano Zácara. Bienvenido, Luciano, por segunda vez a nuestra radio. Muchas gracias por la invitación. También Isaac Querub, que ha estado varias veces con nosotros. Isaac, bienvenido de nuevo. Muchas gracias, bien hallado. Y yo creo que sí que sois expertos desde dos perspectivas diferentes, sobre todo por el tema de Irán. Por un lado, Isaac, desde la perspectiva comercial, empresarial, y tú, Luciano, como miembro del taller de Estudios Internacionales y Mediterráneos de la Universidad Autónoma de Madrid, y abordas como tema de investigación principal la política exterior de Irán. ¿Acabas de volver de Irán, Luciano? Sí, acabo de volver la semana pasada de Irán. Justamente fui en un momento en que quería ver qué estaba pasando con todo este tema, viendo desde adentro la opinión de la gente, viendo haciendo algunas entrevistas a personajes del Ministerio de Asuntos Exteriores, el ambiente diplomático, a ver qué se decía también de todo este tema, y realmente es muy interesante poder ver desde adentro lo que se opina. También es interesante ver, justo estuve en el momento en que se anunció, que hizo el tan celebrado anuncio Ahmadinejad de haber conseguido el desarrollo tecnológico para enriquecimiento de uranio, y las reacciones sobre eso han sido también muy interesantes. Bueno, lo comentaremos ahora cuando quieras. Lo veremos en profundidad. Quizás preguntaros antes, Isaac, ¿cómo ves cuál es la reacción, cuál es el escenario que se abre ahora que se va a cumplir ese ultimátum dado por los 5 miembros del Consejo de Seguridad, y Irán no solamente no va a dejar de hacer lo que se le pide, sino que ha puesto en marcha nuevas centrifugadoras para enriquecer uranio? La primera ya la hemos visto, el precio del crudo por encima de los $70 por barril. Récord absoluto a nivel histórico. Esa es la primera reacción. No sé si Irán juega a la provocación, quizá Luciano lo sepa mejor, ¿no? Lo que sí, desde luego, mantiene una estrategia de la tensión, porque desde que Ahmadinejad ha tomado el poder no ha dejado ni de meterse con Israel, ni de meterse con los Estados Unidos, ni de provocar a la comunidad internacional, aún a sabiendas de que todo se está discutiendo y la presión que está recibiendo, ¿no? Pero por el momento le ha sacado un buen rédito desde el punto de vista negocio. Hace apenas 2 semanas el director o presidente de la Agencia de la Energía Atómica, director de la Agencia de la Energía Atómica, decía que no había pruebas, no había suficiente información al respecto, pero creo que ahora está claro, ¿no? Tú acabas de volver a Irán y me decías que has traído un periódico donde pone en titulares en la portada: estamos en el club nuclear. Claro, en realidad todos los periódicos del día ese ha sido muy interesante, porque todos los periódicos han festejado la noticia de que Irán ha ingresado en el club nuclear. Sobre todo la palabra club nuclear también es muy altisonante y es un motivo de orgullo nacional. Ahora, lo que decías antes de la Agencia Internacional de Energía Atómica, lo que está claro son dos cosas. Una cosa es lo que dice el Baradei, de que hasta ahora no hay pruebas no se ha encontrado nada que diga que están desviando la tecnología desarrollada hacia un programa nuclear atómico, pero todo militar. Por otro lado, lo que siguen diciendo es que no están respondiendo todas las preguntas que se le están haciendo con respecto a lo que se había descubierto hace 4 años atrás con respecto al contrabando de algún tipo de material o tecnología nuclear que se había comprado en algún país africano. Esas son dos cosas que son ciertas y son las que están puntualizadas en las resoluciones de la Agencia de Energía Atómica. Otra cosa es lo que se pretende desde Europa o desde Estados Unidos, es que se paralice el proceso tecnológico por el cual se llega al enriquecimiento nuclear. Y eso es lo que está amparado por el Tratado de No Proliferación Nuclear, y lo que dice Irán, que no tienen por qué pararlo porque están haciendo algo que no está prohibido, y a través de lo cual, digamos, a través del TNP, están haciendo todos los pasos que están permitidos por la agencia. Por lo tanto, desde el punto de vista iraní, no están haciendo nada que sea merecedor de una sanción internacional. Esa es la postura oficial, y la postura que
Claro, tú como investigador ves bastante plausible, por otro lado, que me acuerdo que también lo decías aquí cuando estuviste en octubre, que Irán tenga esas ambiciones, ¿no?, de tener la bomba atómica. Eso entra dentro de su lógica, ¿no? Entra dentro de su lógica, o sea, si uno lo piensa desde un punto de vista de la lógica de comportamiento de un Estado, cualquier Estado que tenga pretensiones de ser potencia regional tiene que ver qué disponen de los Estados vecinos para decir, bueno, qué es lo que tengo que tener yo para equipararme o para ponerme encima de ellos. Si en el entorno regional iraní hay países como Pakistán o como Israel o como India que tienen arma nuclear o que han llegado a desarrollar energía nuclear y que no está claro si tienen arma nuclear o no, pero que tienen ese potencial nuclear, Irán como Estado con pretensiones regionales importantes, no desde ahora, sino desde hace 50 años atrás, tiene esa voluntad de llegar a tenerlo. Ahora, no solamente preocupa a Israel, también son los países del Golfo que están bastante inquietos ante esta política nuclear iraní, ¿no? Esto me recuerda lo que estaba comentando Luciano y toda esta discusión, ¿no? Lo que decía Kissinger en uno de sus libros de los años 70, ¿no? Precisamente era un libro llamado Armas para la Paz, donde hacía referencia en particular a las armas nucleares, el desarrollo de las armas nucleares, a la proliferación de las armas nucleares, ¿no? Él decía que, y muy kissingeriano, decía que cualquier potencia que se precie de serlo y que quiera seguir siéndolo, debe luchar por sus intereses y por su interpretación de la justicia. Por tanto, no hay duda de que Irán responde a este patrón descrito por Kissinger. Yo, por supuesto, es curioso, ¿no?, porque Israel sí es posiblemente una potencia nuclear y sí puede rayar del mapa a Irán. Lo que pasa, la diferencia está en el uso y en las personas que pueden hacer uso, en los dirigentes o gobernantes que pueden hacer uso de esas armas, ¿no? Hasta ahora hay un equilibrio del terror, que es que responde a la proliferación de armas nucleares. Lo peligroso en este caso, pues, cuando se ve a un individuo loco, totalmente, aparentemente loco, y que es capaz de hacer ese tipo de declaraciones siempre que aparece en público, provocando a la mayor potencia mundial y a la mayor potencia de la región. ¿Cómo debería reaccionar ante esta amenaza que describes, Isaac, la comunidad internacional? Antes que nada, quiero hacer una aclaración con respecto. Discrepo un poco con respecto a que Ahmadinejad esté loco. Yo creo que no está loco. Por ahí se le va un poco la olla. Sí, para decirlo elegantemente, con respecto a algunas declaraciones, porque no es un político al estilo de Rafsanjani o de algunos otros que ya están curtidos en política en el sistema iraní, y que creo que en algunos casos no ha medido las consecuencias de las palabras que ha dicho. Ahora, ideológicamente, evidentemente, no concuerdo para nada con él, pero no creo que esté para nada loco. ¿Me permites que te interrumpa? Sí. Había muchos que hablaban así de Hitler. Sí, no. Decían, eso... ni cuando lo escribió en los años 20, ni cuando hablaba como hablaba de los judíos. De seguro. hecho, Angela Merkel comparó la política de rearme de Hitler con la actual política nuclear. Digo, desde un punto de vista ideológico, evidentemente no concuerdo para nada con él. Ahora, no, yo sé que tú no concuerdas con él. Tú no, aparentemente no estás loco. No, pero gracias. Aparentemente y realmente. Eso es lo que te iba a decir, que yo creo que en Irán sí que pasas desapercibido, porque yo creo que nadie sospecha que tú eres argentino. No, nadie se da cuenta. Porque tienes un aspecto muy persa, ¿no? Exactamente. De hecho, me preguntan en las calles, ¿dónde quedan las calles cada vez que voy caminando por ahí? Pero bueno, eso por un lado. Yo evidentemente prefiero no hacer ese tipo de comparaciones, porque uno tiende al final a por ahí a caer en comparaciones que evidentemente nadie está justificando que el hecho de que se dijera a Hitler que estaba loco o no estaba loco, bueno, después las consecuencias que tuvo evidentemente nadie las quiere, y nadie quiere las consecuencias ahora de una guerra nueva o de una matanza o de lo que sea. Luciano, ¿tú lo ves es comparable, es decir, lo que fue el rearme de Hitler en el periodo entre guerras a partir del 33 con la situación actual en Irán, que es para muchos una amenaza, como digo, no solamente para Israel, sino para toda la región? Yo no lo veo tan así, lo veo de otra manera, digamos, porque Irán, lo que digo, no es que tenga una pretensión de ser un estado regional importante desde Ahmadinejad, sino que lo quiere hacer desde hace muchísimo tiempo, desde la época del Shah Reza Pahlaví. De hecho, ahí empezó el programa nuclear, ¿no? Sí.
Incluso con Reza Khan, con el padre de Reza Pahlaví, con todo el proceso de modernización que empieza en el 25, Irán tiene pretensiones de convertirse en un potencia regional, compitiendo con Inglaterra, con Rusia en la región. Si nos retrotraemos más atrás todavía, el hecho de que Irán se convierta en un estado chií en el 1500 era para contrarrestar el poder que tenía el Imperio Otomano y convertirse en un imperio en sí mismo. Por lo tanto, siempre lo que se hace en Irán, incluso en los últimos años, en los últimos 15 años para aquí, se retrotrae al pasado persa preislámico para buscar las raíces de lo que es la nacionalidad iraní. Por lo tanto, las raíces ideológicas de lo que es la identidad iraní no es solo islámica. Y yo ayer en El País salió un artículo muy interesante acerca de que en realidad Irán es un conjunto de contradicciones, digamos, que siendo un país con mucha diversidad étnica y con posibles tensiones étnicas, ante esto la identidad nacional es mucho más fuerte y no es una identidad ni étnica ni siquiera islámica desde el punto de vista de la revolución islámica de Khomeini, sino una identidad iraní mucho más fuerte. De hecho, los azeríes, si bien hay una tendencia nacionalista bastante importante, se siente tan iraníes como un persa o como un kurdo que vive en la zona de Mashhad, porque todos forman parte de una misma construcción de una identidad nacional que va más allá y que viene mucho antes de lo que es la revolución iraní. Pero volviendo al conflicto político que se origina con esta, digamos, con estos planes de desarrollo de enriquecimiento de uranio cuya última etapa no se sabe muy bien cuántos años, algunos dicen 3, otros hablan de 5 años hasta que Irán pueda tener ese arma atómica. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades y cuáles van a ser las reacciones? ¿Qué pensáis? Se hablan ya de posibilidad de una intervención quirúrgica, de una intervención posible por parte de los Estados Unidos. ¿Qué reacciones provocaría eso y qué consecuencias, ¿no? Yo solo puedo hablar de las reacciones que me provoca a mí como un ciudadano español normal y corriente y que se interesa por la región y simpatiza en particular por Israel. Y por eso no estoy para nada de acuerdo con lo que decía Luciano. Es decir, el que los iraníes estén buscando o rebuscando su propia identidad y su nacionalismo a través de la proliferación de armas nucleares, incluso lo podría aceptar. También están orgullosos los indios y los pakistaníes de tenerla, y posiblemente los franceses, los americanos, los rusos y, ¿por qué no, los israelíes? Yo estoy de acuerdo. Ahora, ninguno de ellos ha enriquecido uranio para borrar del mapa a otro. No lo han dicho con antelación. Entonces, ¿cómo quieres tú que yo acepte o respete la decisión de un Estado o de un gobierno cuando te está diciendo y te está dando a entender que lo primero que quiere es borrar de la tierra a un vecino? No, así no. Es decir, y hoy por hoy vemos muy callado a Turquía, pero la otra potencia de la región es Turquía. E Irán está hablando de Israel porque sabe que aglutina, pero yo creo que lo que quiere es otra cosa. Y por eso los israelíes hoy por hoy no hablan mucho. Pero yo sí tomaría muy en serio las amenazas del presidente de Irán. Muy, muy en serio. Ante este escenario que se abre, el periodista, el columnista americano del New York Times, Thomas Friedman, judío, escribía un artículo titulado Irak 2 o un Irán nuclear, y él decía que no confiaba en la administración Bush ante una posible intervención o cualquier acción bélica con respecto a Irán, y prefería ante eso, sobre todo por las consecuencias y las reacciones que eso iba a provocar, un Irán nuclear con el que habría que negociar o actuar mediante la disuasión o la persuasión. Por otro lado, también hay quien opina, y eso te quería preguntar, Luciano, dentro de la administración Bush, los estrategas militares dicen que un bombardeo humillaría al liderazgo religioso iraní y provocaría un cambio o la caída del gobierno por la movilización de la opinión pública. ¿Cómo ves eso? Yo creo que un bombardeo a Irán en este momento no haría para nada decaer la popularidad de Ahmadinejad, sino todo lo contrario. De hecho, creo que Ahmadinejad ahora está mucho más firme de lo que estaba en el momento de las elecciones. En el momento de las elecciones puede decirse que haya habido un voto castigo al reformismo por su fracaso en la época de Khatami, pero ahora uno puede hablar incluso con gente de la oposición que dice no, esto es distinto, esto no es lo mismo, digamos, no es un ataque en contra de Irán, no sería un ataque en contra del régimen, sería un ataque en contra de todo Irán. Y así creo que lo ve la gran mayoría de la población, no lo ve como que esto sería la posibilidad de sacarse al régimen de encima, sino todo lo contrario.
Se hablaba también de que había cierta confianza en digamos, que se quitaran de en medio a Ahmadinejad porque tiene muchos enemigos dentro. Yo creo que hay una disputa muy muy grande en el interior de Irán, y por eso decía antes que por ahí las palabras de Ahmadinejad creo que él no ha tenido en cuenta que podían llegar a tener tanta importancia, porque de hecho no es que haya habido un cambio tan importante dentro de la República Islámica con respecto a Israel. Digamos, durante el reformismo no hubo un cambio en el sentido de vamos a aceptar a Israel. Eso no ha pasado. Lo que pasa es que Hatami ha tenido otro tipo de diplomacia, otro tipo de actuación en el exterior que hacía pensar que era posible un acercamiento con Occidente. Y eso se ha visto que incluso con Estados Unidos fue bastante imposible. Lo que pasa es que evidentemente este personaje lo que ha hecho es salir a publicarlo a los cuatro vientos. Pero es algo que evidentemente mucha otra gente ideológicamente está en contra en Irán de la existencia de Israel o de la presencia de Israel en Palestina. Ahora, esto no ha implicado durante 20 años que hubiera algún ataque directo de Irán hacia Israel, porque Irán también sabe, uno lo piensa con lógica de comportamiento del Estado. Irán sabe que cualquier ataque que haga contra Israel va a tener una respuesta inmediata. De Israel, de Estados Unidos, de la comunidad internacional, y Irán no puede darse el lujo de pelearse contra todo el mundo. Pero ahí sí que hay, digamos, cierto, ataques directos no hay, pero sí se habla de ataques indirectos a través de las milicias como Hezbollah o de organizaciones terroristas que son financiadas por el Estado de Irán. Cosa que no es nueva. Claro, sí, cosa que no, hace mucho tiempo. Eso sí, evidentemente sí. Irán nunca ha dicho tampoco que no financiara a Hezbollah o que no tuviera relaciones con Hezbollah. Eso Isaac ha hecho mención al impacto en la economía. El barril de petróleo que está a 70 o 75, ¿cuánto está ya? ¿A 75 dólares? Hoy 72, ayer a 74. Bueno, pues otra de las posibilidades que tras el cumplimiento, digamos, del ultimátum, cuando llegue, creo que es el martes o el miércoles. El 30 creo que era. Bueno, es para finales de este mes. 28. Es que los países se pongan de acuerdo en sanciones contra Irán. Ahora, también está ahí la gran duda, justamente por las repercusiones económicas, si quién va a ser el sancionado, si posiblemente va a ser peor para el sancionador que para el país sancionado, para Irán. El efecto que eso va a tener nos va a afectar a todos en Europa, con lo cual eso lo van a tener en cuenta, ¿no? O sobre todo quizás también Rusia, Alex, China. Ya nos afecta a todos. Pase lo que pase, nos afecta a todos. Eso es así, eso es el precio de la globalización. Yo lo que puedo decir es que Irán produce más de 3 millones de barriles al día. Imagínate lo que es mantener estrategia de tensión y aún un precio del barril por encima de los $70. Considera, como mucho, que el precio de extracción de un barril es de $10. Tú imagínate lo que son entre 50 y 60 barriles multiplicado por 3 millones, multiplicado por 365. Tú imagínate lo que se puede hacer, dure lo que dure. Yo soy partidario de agotar la vía diplomática. Soy partidario de que se consensúe una fórmula para poner toda la máxima presión sobre Irán. No soy partidario para nada ni de los ataques, ni de la guerra, ni del sufrimiento. Por supuesto que no. Lo que sí no tengo duda al respecto, que a este hombre hay que pararle antes de que sea tarde. Si os parece, pasamos al siguiente tema, que tenemos ya pocos minutos, pero quería simplemente preguntaros vuestra opinión sobre Israel y Palestina, un conflicto que está abierto, más abierto que nunca, sobre todo tras ese atentado terrible en Tel Aviv de la yihad islámica, y la novedad en este caso es que Hamás, en el gobierno palestino, ha saludado este atentado, digamos que lo ha justificado y lo ha llamado un acto de autodefensa. Esto nos sitúa ante una situación totalmente diferente en la relación entre Israel, el Estado de Israel, el gobierno de Israel y el gobierno de la Autoridad Palestina. ¿Cómo va a seguir esto? ¿Cuáles deberían ser las acciones que tome Israel o la Unión Europea con respecto a la Autoridad Palestina? Pues me has dejado lo más complicado. La verdad, no sé realmente, yo no me gustaría estar en los zapatos de los dirigentes israelíes ahora, tanto por lo de Hamás como por lo de Israel. Justamente cuando se hablaba de posibles sanciones o posibles acciones militares, lo que sea, siempre se especulaba, bueno, mientras no haya elecciones en Israel y mientras no haya una nueva mayoría o un nuevo gobierno formado, no se van a poder tomar ningún tipo de decisiones. Ahora, con un nuevo gobierno, con una coalición no muy firme, creo que también es muy difícil tomar cualquier tipo de acción. Y sobre todo teniendo en cuenta que, lo que decía aquí el colega, digamos, Irán va a seguir aprovechando todos los resquicios que encuentre para tratar de maximizar su posición dentro de la región. Y una de esas
de uno de esos elementos es la utilización del gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, de Hamas. Las declaraciones que se han hecho acerca de la entrega ya de dinero a la Autoridad Nacional Palestina hace que esto también se convierta en una moneda de cambio, una moneda de negociación a nivel general, y que dificulta un poco la posición que está teniendo o que puede llegar a tener la Unión Europea de Israel, digamos, aislar a Hamas, aislar a la comunidad, a la Autoridad Nacional Palestina de la comunidad internacional. Lo que va a ser empujarlo hacia a los únicos que le pueden dar dinero en este momento. En este momento Irán es uno, como decía bien él, que tiene un superávit económico de la balanza comercial como para dar dinero sin tener ningún tipo de problemas. La semana pasada tuvo la conferencia sobre Jerusalén en Irán, y se acordó entregar una cantidad de dinero de $50 millones de emergencia hacia la Autoridad Nacional Palestina. Rusia también está pensando hacer lo mismo. O sea que las cosas no están tan claras como para que la Unión Europea aísle totalmente a la Autoridad Nacional Palestina, porque si no se están redibujando otra vez dos posturas o distintas posturas, una más dialogante y una más sancionadora, sí, tanto en el caso de Irán como en el caso de Palestina. Otra cosa es que jamás cambie por el mero hecho de que Europa la financie. No. Seguramente va a recibir dinero por ambos lados, ¿no? Lo que no podemos, de verdad, hay algo que hay que tomar en consideración. Lo que no se pueden cambiar es todos los días las reglas del juego en función de quién, de lo que convenga más. Yo soy flexible y creo que hemos de ser siempre flexibles. Pero estos son terroristas. Y así son considerados tanto por la Unión Europea como por los Estados Unidos, como por Israel, como por cualquier individuo de buena fe, con cualquier individuo que tenga sentido común. Son terroristas. Y yo ante estos micrófonos, no obstante, Alex lo recuerda, dije que esos terroristas habían ganado elecciones democráticas. Y que si había que hablar con ellos, y ellos querían hablar con los israelíes, yo era partidario de que se hablara. Pero da la impresión que es el mismo perro con distinto collar. En cuanto, a pesar de que el atentado puede tener una lectura a nivel interno, porque se están peleando entre ellos, lo que no podemos es dejar de considerarles terroristas, cuando lo que hacen es atacar y además justificarlo. Vamos a terminar con una nota mínimamente optimista. Hombre, y es esa noticia de que Egipto y Arabia Saudí estaban presionando a Hamas para que reconociera el Estado de Israel y que reconociera de esa manera la declaración de la Liga Árabe de Beirut del año 2002, que reconoce a Israel dentro de las fronteras del año 1967. Esperemos que esa presión de estos dos estados árabes islámicos sirva para algo. Luciano Zácara, Isaac Amén. Isaac Erup, gracias por estar hoy con nosotros. Ha sido un placer como siempre y os esperamos pronto aquí en Radio Sefarat. Muchas gracias por la Muchas gracias. Hasta pronto, amigos oyentes. Shabbat Shalom y hasta el fin de semana que viene.